Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer, una semana más, y ya sabes que presto y dispuesto para lo que gustes. En este caso creo que nos vamos a la Edad Media. Sí, la mal llamada Edad Oscura, que en las últimas décadas yo creo que esta etiqueta, aunque sigue un poco vigente para algunos, se ha podido desvelar, ¿no?, que realmente de oscura tenía poco, precisamente por la brillantez de sus monumentos, del arte, de la cultura y de muchos de los protagonistas, como la que traemos esta semana en el cronovisor, Leonor de Aquitania, que dan mucha luz, ¿no?, a una época, como digo, bastante oscura, en teoría. Totalmente. Yo tengo un libro que se llama Misterios de la Edad Media, donde precisamente intento reivindicar la cantidad de progreso y de luces y de conocimiento que se produjo en esa larga etapa. Claro, es que estamos hablando de 1000 años, y en 1000 años pasaron muchas cosas, no solo guerras, sino también una peste bubónica que diezmó a la población europea y casi mundial. Pero bueno, es cierto que luego hay personajes, tanto hombres como mujeres, que dieron lustre a la Edad Media, ¿no? Desde Roger Bacon, por citar un inglés, hasta Leonor de Plantagenet, Leonor de Aquitania, que también son de estos personajes que crearon una revolución cultural, no lo olvidemos, ¿eh? Luego hablaremos de su corte, del amor cortés y sobre todo de los trovadores y del fomento de la literatura y de la música que hubo en aquel momento. Pero está claro que Leonor de Aquitania, como es conocida realmente, a pesar de que ella tuvo varios títulos, fue duquesa de Aquitania, condesa de Poitiers, pues también estuvo en la corte allí, la reina consorte de Francia y la reina consorte de Inglaterra, y cómo no, pues un poco de todo, porque fue hija de un duque, luego lo comentaremos, nieta del primer trovador de Francia, que era Guillermo IX, esposa de 2 reyes, madre de 2 reyes, abuela de Blanca de Castilla, que se casó con Luis VIII de Francia, bisabuela de 2 reyes santos, en fin, tiene un currículo tremendo. Es verdad que vivió mucho, vivió 82 años, lo cual también superó la media de edad de la Edad Media, de la época que le tocó vivir, que era el siglo XII. Pero no solo vivió mucho, sino que intervino prácticamente en todos los asuntos de Estado, intervino activamente en una de las cruzadas, en la Segunda Cruzada, estuvo implicada en muchísimas de las negociaciones palaciegas y también en contratos matrimoniales, porque por entonces era una buena consejera en todo tipo de artes, incluso también como consejera, y por supuesto vilipendiada por sus enemigos, porque claro, que fuera reina de Francia por un lado y luego reina de Inglaterra por otro, en aquella época donde Francia e Inglaterra se veían bastante mal, pues ella jugó un papel fundamental, para bien en unos casos, para mal según quien sea el cronista que la analiza, pero sin duda ninguna hay que hablar de la gran dama de la Edad Media, la gran dama del siglo XII, una mujer para quitarse el sombrero, una mujer de armas tomar, con muchísimas habilidades, prácticamente tocó todas las materias y las conocía muy bien, desde la astronomía, la aritmética, la música, tocaba el arpa y cantaba de maravilla. Y por supuesto, pues aparte de las labores de las mujeres de aquella época, como era la costura, ella también era una buena cazadora y la cetrería también la dominaba a las 1000 perfecciones. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que está claro que estamos hablando de una mujer digna de una película, ya tiene película, de hecho pondrás algún corte de su película más famosa con Katharine Hepburn haciendo de Leonor de Aquitania, y la cantidad de cosas que no da para un cronovisor, da para varios cronovisores, pero intentaremos en media hora resumir muchas de sus facetas, de sus habilidades y, por supuesto, de la aportación cultural que hizo en una época para nada oscura. Desde luego que sí. Fíjate, has estado dando nombres de reyes, de reinas, de príncipes, de momentos. Las familias aquí son muy complicadas. El otro día, preparando algunos apuntes para este cronovisor, yo digo, bueno, pues tengo que empezar pidiendo perdón porque seguro, yo por lo menos, seguro que me voy a equivocar en algún Enrique, en algún Ricardo, en algún primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque tienen los mismos nombres en diferentes países y es un verdadero lío. Pero bueno, tenemos como siempre aquí preparado, Jesús, el teclado de nuestro cronovisor, de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para realizar este fantástico viaje? Pues la fecha es el 4 de octubre de 1147.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, estamos en un banquete realmente pantagruélico, ¿eh? Como sí, pudiéramos esperar en la Edad Media, ¿no? Todo a lo grande. E imagino que esa joven que hay allí es Leonor de Aquitania. Esa joven, guapa, que tiene enamorados a todo el mundo, empezando por el emperador bizantino, Manuel Comneno, que así se llama, es el Basileus, como también se le denomina, un poco el rey de reyes. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente, ni más ni menos, que tiene pues, su capital en Bizancio, en Constantinopla. Y esto es curioso porque estamos en un banquete totalmente opulento, como tú bien dices, y lo que estamos observando, pero es que estamos en plena Segunda Cruzada. Entonces, es un tránsito que está haciendo el ejército francés para ir hasta Tierra Santa. ¿Y con quién está? Su marido en este momento es Luis VII, que es el rey de Francia. Entonces está ella, por supuesto, todos los cortesanos, los pajes, porque el ejército que él lleva para esta cruzada son 15.000 hombres, 15.000 soldados, que por supuesto también se tienen que unir con los de Conrado, que es el emperador de Alemania. Pero hacen una parada en Constantinopla. En el caso de Leonor de Aquitania ya la critican por este viaje, es porque, claro, que una reina tome partido en una cruzada donde, en fin, hay de todo, menos glamour, donde hay hambre, penurias, sangre, sudor y lágrimas. Sin embargo, ella va, pero no va sola, no solo va con su marido, ¿no? Sino que va... Aquí cambian las versiones. Uno dice que con 300 damas, imagínate, en fin, el follón y la expectación que generaba. Juan Antonio Cebrián, en su obra, en los pasajes de la historia, sabes que le dedica un capítulo a Leonor de Aquitania, que era una de sus favoritas, y él habla de 1.000 personas, de 1.000 mujeres que iban acompañándola, claro, con tipo de ropajes, con carruajes fastuosos. Claro, esto contrastaba un poco, dice, a ver, esta mujer no sabe dónde va, que esto es una cruzada, que aquí vamos a luchar contra los turcos. Bueno, pues hacen esta parada, en este momento te lo digo porque ya empieza a ser criticada con esta situación. Pero fíjate, Jesús, el hecho de que fuera criticada y el hecho de que claro, no dicen todo el boato que acompañaba al rey, que incluso sería igual o mayor, ¿no? Casi como criticando que iba acompañada de tantas personas, de tantas damas, etcétera. Ya nos está hablando de una mujer que quería estar donde se estaba cocinando todo, ¿no? Y quería ser protagonista y manejar de alguna forma la política del momento. Así es. Por eso un poco te decía que ya a partir de aquí, aquí es muy joven, aquí tiene 20 y pocos años todavía, o sea que, pero ya empieza a notar que ella, sobre todo lo nota su esposo y lo nota toda la corte, que ella está tomando decisiones que van en contra de las decisiones que tomaría cualquier otra dama de alcurnia de la época. Ella quiere estar presente, quiere vivir los acontecimientos históricos, porque sabe que está viviendo acontecimientos históricos, a pesar de que en la Segunda Cruzada no se consiguen los objetivos. Ella, evidentemente, no entra en batalla, pero sí quiere conocer de primera mano a los protagonistas de esta cruzada. Evidentemente, uno de los protagonistas es Manuel Comneno, que utiliza su corte y Constantinopla como punto de avituallamiento para que luego continúen. En este caso, continúan hasta Aquitania. En Aquitania también es muy interesante porque, bueno, una vez que ya dejamos estos fastos, lo he traído un poco para que veas que el contraste que se produce en esa Segunda Cruzada en 1147, que al año siguiente termina, es muy cortita, con bastantes víctimas, pero ya te digo, sin resultados visibles, porque la idea era reconquistar Edesa, ¿vale?, que había caído en manos de los turcos. Edesa está en Mesopotamia. No lo consiguen, intentan conquistar Damasco, no lo consiguen, y entonces pues al final se tienen que volver sin éxito, ¿no? En las 60.000 efectivos que hubo en total, incluidos los 15.000 franceses, no consiguen ese objetivo y sin embargo van muriendo muchísima gente. Leonor de Aquitania se va dando cuenta de que su marido, para cuestiones políticas y estratégicas, no tiene ni idea. Es ella prácticamente la que va tomando las decisiones, porque Luis VII llega
al poder de una forma casi de carambola, porque el hijo mayor, el que realmente debería suceder, sabes que en las casas nobiliarias francesas el hijo mayor es el que estaba destinado a la guerra, a los destinos militares, era el sucesor natural de su padre, y sin embargo el hijo menor es el que estaba destinado más a asuntos religiosos. Bueno, pues Luis VII ahí demuestra claramente su incapacidad para gobernar y sobre todo para dirigir un ejército. Y es Leonor de Aquitania la que prácticamente toma todas las decisiones. ¿Quieres un almohadón? ¿Un taburete para arrodillarte? Tus juramentos son profanaciones, tu palabra es una maldición, tu firma en un papel es desperdiciar la tinta. Te estoy definiendo, querida esposa. ¡Préstame atención! ¿Cómo hemos podido llegar a estas Navidades desde que nos conocimos? Peldaño a peldaño. ¿Y ahora qué será de mí? Una curiosidad excesiva en un gato que está muerto. Si quieres saber mis planes, pregúntame. Conquista China, saquea al Vaticano o hazte monje de verdad, poco me importa. Deja que firme la cesión de mis tierras a John y me iré a dormir. No, eres demasiado amable, no puedo aceptar. Vamos, lo firmaré con sangre, con saliva o con tinta azul brillante. Hagámoslo de una vez. ¡Basta! No, creo que no quiero tu firma ni nada parecido. ¿Qué pretendes? Dios santo, aún me produce un gran placer aguijonearte. ¿Estás diciendo que no quieres que le dé mis provincias a John? Precisamente. No te soporto cuando presumes tanto. Lo sé, lo sé. No quieres a Richard y no quieres a John. Lo has captado. Ah, bien. Entonces que me aspen. Dime qué quieres. ¿A qué aspiras, esposo? A otra esposa. Lo decías, Jesús, ¿no? Antes al principio. Acabamos de escuchar un corte de esa película, El León en Invierno, entre Ricardo I, bueno, una charla, ¿no? con Ricardo I de Inglaterra y esa maravillosa Leonor de Aquitania protagonizada por Katharine Hepburn. Es una mujer, lo decías ahora, ¿no? Acostumbrada a ese boato, pues el boato natural, ¿no? No podemos decir que fuera una mujer caprichosa por acompañarse de 100, 200 o 300 damas, es que era lo que hacían todas las reinas y lo que hacían todos los reyes, ¿no? O sea, no tenemos que calificarla por ahí, sino también pues por esos aspectos por los que ella destacó, lo decías al principio, ¿no? Aspectos que forman parte de esa educación, de esa formación, siendo niña. Recordemos que nació en Poitiers en el año 1122 y que están relacionados con elementos de la cultura que a priori estaban identificados solamente con varones o con gente letrada, ¿no? En definitiva, pero ella sabía leer, escribir, sabía música, todos esos aspectos que entran un poco en los elementos más característicos de esa cultura, de esa sociedad medieval. Y recuerda lo que te acabo de comentar, que su abuelo está considerado como el primer trovador de Francia. Su padre, Guillermo X, el duque de Aquitania, él muere precisamente haciendo el Camino de Santiago, es decir, que hace ese Camino de Santiago pues también por unas cuestiones culturales, pero también espirituales. Ella se queda huérfana muy prontito, porque de hecho a los 15 años es cuando se casa con Luis VII de Francia. Ella ya no tiene ni padre ni madre, es decir, el futuro que la espera es bastante desolador, la verdad, que ella cuenta dentro de sus haberes con esa cultura, ¿no?, que había atesorado a lo largo de esos años y con una belleza que dejaba extasiados a todos aquellos que la veían. De hecho, Luis VII rápidamente se da cuenta de que, en fin, que su mujer tiene mucho más carisma que él. Ahí es cuando empiezan en esta segunda cruzada las desavenencias, hasta el punto que al final se produce la anulación de su matrimonio, ¿no? Ella había tenido ya una hija, ya sabes que allí tener hijas pues no era suficiente porque necesitaban un varón. Las disputas matrimoniales que hay a lo largo de la Segunda Cruzada, porque es verdad que ella cuando llegan a Aquitania pues dicen también las malas lenguas que tiene un affair con su tío Raimundo de Poitiers, el príncipe de la ciudad, de Antioquía, y eso no le gustó, no saben por qué, no le gustó a su marido, a Luis VII, que se marchó cabreado
diciendo que quería el divorcio. Bueno, el Papa Eugenio III en Roma intercede y dice, a ver, venga, haya paz, bien, haya paz, hermanos, haya paz. Estos son monarquías y que ya sabemos lo que ocurre, que él tiene sus amantes y tú puedes tener los tuyos. Pero al final tienen una nueva hija, o sea, es una continuación totalmente forzosa, tiene una nueva hija y al final se disuelve ese matrimonio, se anula por consanguinidad. Pero claro, esa fue la peor jugada que le pudo haber ocurrido a Luis VII y la mejor jugada que le pudo haber ocurrido a Leonor de Aquitania. ¿Sabes por qué? Porque se casa, pero justo unos meses después de la disolución del matrimonio, 3 o 4 meses después, se casa con Enrique II de Inglaterra. Claro, tú imagínate todos los dominios, los territorios que tiene Leonor de Aquitania junto con los de Inglaterra. ¿Qué quiere decir? El Luis II de Francia, que por cierto se casa otras 3 veces más para intentar tener un varón y lo consigue en el último matrimonio, pero pierde muchísimo territorio y pierde muchísima influencia. Por eso decía que era un mal gobernante. Luis VII no está dentro de los mejores, ¿no? Y Enrique II de Inglaterra, que era un joven bigardo, en aquel momento cuando se casa tiene 19 años, y ella, Leonor de Aquitania, tiene 30. O sea que imagínate un poco la disparidad de edad, pero los dos se enamoran rápidamente, pero también Enrique II de Inglaterra, en fin, era un mujeriego y la va poniendo los cuernos continuamente. Cosa que ella, por su parte, pues también hace lo mismo, lo cual era muy bien visto en aquel momento, salvo por los franceses, que los cronistas franceses la empiezan a injuriar, la empiezan a decir que sí, que es una ramera, que se va acostando con todo el mundo, en fin, las injurias típicas que se hacían en aquella época. ¿Por qué? Porque Francia perdió protagonismo y perdió territorios a raíz de este matrimonio. Entonces ella se convierte otra vez en reina, en este caso de Inglaterra, pero la corte al final la vuelve a tener en Poitiers. ¿Por qué? Porque esa corte, una vez que ya ve que su marido pues, pasa de ella totalmente y que tiene sus amantes, incluso amantes oficiales, es cuando se produce esa segunda etapa fascinante de Leonor de Aquitania y cuando se produce también la tercera cruzada. Uh-huh. En esa época entre cruzadas, lo acabas de decir, ¿no? Hay testimonios que van desde un lado al otro, ¿no? Hay que pensar, no olvidemos que lo decías al principio de una forma muy acertada, Inglaterra y Francia en esta época no eran precisamente amigos que me diga, ¿no? Eran precisamente enemigos. Y la idea, ¿no? De que una reina, una regente fuera de un reino a otro, pues no estaba bien visto, que es, imagino, lo que las fuentes, ¿no? han volcado, ¿no? En esos comentarios, en ocasiones despectivos. Tampoco vamos a idealizar la figura de Leonor de Aquitania, que seguramente hizo cosas mal, ¿no? Pues como harían todos. Tampoco vamos a pensar que fuera una santa. Pero desde luego es uno de los personajes más carismáticos de esa época y, como se dice siempre, ¿no? Que hablen de mí aunque sea mal, ¿eh? Y en el caso de Leonor hay muchísimas fuentes que hablan de ella. Muchísimas fuentes, ya te digo, las fuentes francesas no la ponen muy bien porque ese matrimonio con Inglaterra, pues te puedes imaginar que ocasionó una crisis tremenda y además demostró la debilidad mental que tenía Luis VII. Pero Enrique II era distinto. Primero era más joven, sí que tenía una sensación, ¿no? De que Inglaterra estaba en progreso, a diferencia de Francia, que estaba en retroceso, y eso permitió que hubiera muchas más conquistas, que sirviera Leonor como diplomática, ¿no? Para ciertas gestiones, para ciertos tratados de paz, porque ya te digo, era una mujer carismática, era una mujer con una melena rubia, en fin, todo el mundo que la veía se acababa enamorando de ella, con lo cual ella pues también jugaba un poco esa baza, ¿no? En aquella época, ya te digo, desde su tío Raimundo de Poitiers hasta, bueno, Luis Comneno, el emperador de Bizancio, cuando hemos ido en ese cronovisor, la llenó de regalos. ¿Por qué? Porque se enamoró también de ella, claro. La emperatriz no le gustó nada tampoco ese tipo de romance, no llegó a nada, pero para que veas un poco cómo iba dejando huellas, encima iba rodeada de multitud de damas y de plebeyas, pues eso generaba siempre expectación. Pero la expectación mayor, sobre todo en esta época de Inglaterra, cuando ya se da cuenta de que su marido, Enrique II, pues en fin, que está más preocupado de asuntos bélicos y de sus amantes que de ella lo que hace es que se va a Poitiers, crea esa corte, que es por lo que la ha hecho famosa, esa corte del amor cortés, es decir, donde se potencia la poesía caballeresca, donde se potencia a los trovadores, a los juglares, las justas poéticas. El amor cortés es un poco un tipo de literatura que se hacía en aquella época donde se buscaba el amor puro, el amor del caballero, ¿no? Que es capaz de morir por su dama, un poco toda la saga artúrica de Lancelot y del rey Arturo. Ese es el amor cortés que ella fomenta en distintas obras y además potenciando a los escritores más famosos que había en aquel momento. Y dos de
de los escritores más famosos que había en aquel momento era ni más ni menos que Chrétien de Troyes, que es uno de los que además hace también una de las obras del ciclo artúrico, Chrétien de Troyes, y también André de Chapelain. Entonces, todo eso es lo que hace que ella adquiera también un protagonismo importante en esa revolución cultural medieval que te decía, ¿no? Porque promueve la escritura y promueve la publicación. Evidentemente todavía no estaba la imprenta, pero sí la transcripción y publicación de muchas de estas obras a través de los escritorios de los monasterios. Y también yo creo que es muy importante, porque cuando se da cuenta de que su marido empieza a ser un psicópata, de hecho es el que promueve un poco la muerte del arzobispo de Canterbury, que era Thomas Becket, que ahí en la película un poco se refleja todo esto, ella se da cuenta de que con este hombre no va a llegar a ninguna parte, que todo lo contrario, es decir, que todas las negociaciones de paz que ella fomenta, él se encarga de destrozarlas, y hace que 3 hijos suyos, fíjate, porque ella, cuando se casa con su primer marido, con Luis VII, tiene 2 hijas, ¿de acuerdo? Entonces eso, ya sabes, no se veía bien y bueno, pues fue una de las razones para también repudiarla y que se divorciaran. Pero con Enrique II tiene 8 hijos, 8. 5 es que hijos. No había televisión, ni tenía ni internet. No había televisión. Ni nada. O sea, había que entretenerse una de las en algo. cosas que decían, era eso, que decían, no, es que esta mujer es estéril. Sí, estéril. Al final tuvo 10 hijos, ¿no? Y bueno, y de esos 5 hijos y tres hijas, es verdad que a algunos se le murió relativamente pronto, pero a 3 de ellos hizo que se rebelaran contra su propio padre, contra Enrique II. Una rebelión que casi le cuesta la vida a ella y a sus hijos, uno de ellos, Ricardo Corazón de León, ¿vale? Pero al final el rey consigue sofocar esta rebelión, estamos hablando del año 1174, y encarcela a Leonor de Aquitania. La encarcela primero en el castillo de Chinon y luego en el castillo de Salisbury. Y está ni más ni menos que 15 años retenida, encarcelada, hasta que muere el rey en 1189, y ahí es cuando adquiere protagonismo Ricardo Corazón de León. Richard. Hola, Richard. Quizá ibas a acostarte. Volveré mañana. Entra. Me envía mi madre. Está bien, entra. Nuestros alquimistas han encontrado el secreto de hervir el Borgoña. Se convierte en vapor y cuando se enfría lo llamamos vino brandy. Soy prisionero de Henry. ¿Te parece justo? No. ¿Por qué pues tu sonrisa? Estaba pensando, no sé por qué, en la última vez que estuviste en París. De eso hace ya 2 años, ¿no? Así es. Necesito soldados, Philip. Ten, quiero que lo pruebes. Preciso un ejército. ¿He envejecido? ¿Te parezco viejo? Han sido 2 años feroces. He estudiado y me he preparado para ser rey. Te pido una respuesta, ¿sí o no? La tendrás cuando yo la dé. ¿Ves? He cambiado. Ya no soy el niño a quien enseñaste a cazar hace 2 años, ¿recuerdas? Corriendo tras el jabalí. Tú ibas delante y yo detrás, tropezando. Desde el alba hasta el atardecer. No te vayas. Necesito saber si me ayudarás. Siéntate y lo discutiremos. ¿Nunca escribes? A nadie. ¿Por qué habría de hacerte rey de Inglaterra? ¿No me convienen más John o Geoffrey? ¿Por qué has de luchar pudiendo yo escoger al cretino o al malvado? ¿Pelearemos? Estamos peleando ya. Buenas noches. Sigues siendo un niño. En algunas cosas. ¿Qué idea te preocupa? No preguntas cuánto vale tu ayuda. Ya me lo dirás. Puedes recuperar el Vexin. ¿Y qué más? Toda la Bretaña. Es de Geoffrey. ¿Y eso qué importa? Quizá le importe a Geoffrey. ¿Y qué más? Es todo cuanto vale tu ayuda. ¿Y a cambio qué deseas de mí? 2000 soldados. ¿Y qué más? 500 hombres a caballo. ¿Y qué más? Armas y equipo de asedio. ¿Y qué más? No escribí porque no creí que contestaras. Te casaste. ¿Y eso qué importa? No. He pasado 2 años viviendo en el infierno. Es extraño, no te vi allí. Aún no has dicho que eres mi amigo. Cuando llegue el momento. ¿No será demasiado tarde? Escuchábamos un nuevo fragmento de esa película El Rey en invierno, una película del año 1968,
con esa conversación entre Ricardo Plantagenet y el rey de Francia, que marca también un poco las intrigas características de esta época, ¿no? Jesús Callejo, crononauta, estamos hablando de la figura de Leonor de Aquitania, una figura que a través de las fuentes pues ha llegado hasta nosotros de una forma increíble, pero también desde el punto de vista del arte, ¿no? Conservamos su tumba, conservamos algunas representaciones más o menos coetáneas de ella, ¿no? Lo que nos ayuda también a engrandecer, ¿no? la figura, ¿no? Porque si no tenemos un retrato, si no tenemos una representación, parece que es pues una idea, ¿no? que se disipa y se difumina sin más. Pero si además tenemos representaciones de ella, parece que toda su historia cobra más importancia y tiene más presencia, sobre todo al final en la cultura popular, que a partir del siglo XX pues es como si se recuperara de alguna forma su valor histórico, ¿no? Sí, totalmente. Hay varias representaciones de ellas, incluso en su tumba, ¿no? Luego lo comentaremos, está su escultura yacente, donde se la ve leyendo un libro, lo cual eso está indicando pues esa tendencia, ¿no? A fomentar la cultura. Unos dicen que puede ser un libro religioso, que es lo que solía ser habitual, pero podía ser también un libro de justas poéticas. Mira, en este trozo, en este corte que hemos escuchado de la película de El León en invierno, es muy llamativo porque fíjate que ese diálogo que tiene entre Ricardo Corazón de León y ni más ni menos que Felipe Augusto de Francia. Bueno, Ricardo Corazón de León, además ahí se vislumbra en la película, en fin, tenía más tendencia hacia los varones que hacia las hembras, pero aún así, Leonor de Aquitania, como sabía que estas cosas pasaban en la familia, sí. le buscó una mujer, en ese caso Berenguela de Navarra, y de hecho pues su candidata, y se casaron de una forma casi precipitada en Chipre, porque en ese momento Ricardo Corazón de León estaba enfrascado en esa tercera cruzada. ¿Vale? De hecho, es la tercera cruzada contra Saladino. Sabes que uno de los bulos que corrieron por entonces es que Leonor de Aquitania se tiraba a Saladino, cosa que nunca ocurrió porque no se llegaron a conocer. Pero claro, bueno, estaban muy distantes. Muy distantes, ¿no? Joder. Pero bueno. Pero sí le hacía ojitos Ricardo Corazón de León a Felipe Augusto de Francia, que realmente era su auténtico amor. Vale, te lo digo porque sí que hubo ahí una relación homosexual que en la película queda un poco velada, pero existió, o sea, no le interesó para nada a Berenguela de Navarra. Pero Ricardo Corazón de León fue fundamental, porque claro, es el que además la rescata de su cautiverio. Acuérdate que te he dicho que su marido lo que hace es encarcelarla, claro, pues, produce y provoca una rebelión contra él, pues imagínate. Pero cuando muere el marido, Ricardo Corazón de León se convierte en el rey de Inglaterra, y ella, pues, vuelve otra vez a conseguir ese protagonismo que nunca perdió, por otra parte. Pero Ricardo Corazón de León muere muy pronto, muere joven, y el que le tiene que suceder es su otro hijo, que era más tonto que una cedera, y era ni más ni menos que Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra, el de la Carta Magna, sabes que lo obligan a hacer la Carta Magna, ¿no? Porque no deja de ser un antecedente del constitucionalismo, ¿no? Porque limita los poderes del rey, pero Juan Sin Tierra desde luego no tiene las características intelectuales y morales que tenía Ricardo Corazón de León. Entonces, bueno, no le queda más remedio, evidentemente, a Leonor de Aquitania que asumir que él va a ser el siguiente rey, pero durante un tiempo, hasta que eso ocurre, porque era muy joven, ella obtiene la regencia. Entonces, durante la regencia sí que gobernó y controló prácticamente todos los asuntos de Estado. Fue durante la viudez. Y esa regencia tuvo mucho que ver precisamente para que se alcanzaran muchos más territorios, porque eran unos territorios amplísimos, tanto en Francia como era Normandía y por supuesto en Inglaterra. Y es cuando ella se retira a la abadía de Fontevraud, cerca de Chinon. Ahí vuelve a crear otra corte palaciega, donde se fomenta otra vez la literatura, la música, la cultura en general. Y aún así tiene que ir hasta Castilla, eso es muy importante. Hay un viaje que ya tiene 78 años y aún así cruza los Pirineos, se va a Castilla en el año 1200. ¿Para qué? Porque tiene que elegir entre sus tres nietas, pues eso, quién va a ser la esposa de la hija de Felipe II Augusto. Y al final es la esposa, elige entre todas las nietas que tenía a Blanca de Castilla, que se convierte en la reina de Francia con Luis VIII. Te lo digo un poco para que veas que ella, un poco lo que te decía al principio, es hija de un duque, del duque de Aquitania, pero al final
consigue tener y el protagonismo de prácticamente todos los reinados importantes que había en aquella época, porque si empezamos a mirar, prácticamente no hay un gobierno, no hay un estado europeo donde ella no tuviera algún tipo de protagonismo. Y luego, si quieres, te comentaré un poco, porque eso hace que Leonor de Aquitania brille con luz propia en una época tan convulsa como era la Europa de aquella época. Claro, fíjate, estás diciendo nombres. Yo creo que el mayor misterio que hay en la vida de Leonor de Aquitania era que supiera conocer, ¿no? O saber quién era cada uno de los que tenía delante, ¿no? Porque tú que eres hijo, nieto, primo, sobrino, ¿eh? De todas estas familias archinumerosas, ¿no? Que claro, ella tuvo 10 hijos, pero cada uno de sus descendientes o familiares también tenían familias muy amplias, ¿no? Y eso es lo que hace y complica absolutamente todo, ¿no? Ella fallece, ¿no? En el año 1204, está su tumba en el mismo lugar donde falleció, en Fontevraud. Y fue el último halo, ¿no? de luz de una figura, como decías ahora, Jesús, absolutamente brillante, ¿no? Porque casi desde su nacimiento en 1122 hasta que fallece con 82 años en 1204, brilló con un brillo muy especial, único, que no tiene parangón en aquella época de la historia medieval. No, eso ninguna duda. Cualquier historiador que se haya acercado a su figura, ya digo, yo me enamoré también de esta mujer gracias a Juan Antonio Cebrián, porque tenía una verdadera devoción. Y claro, me di cuenta que efectivamente es que estuvo prácticamente en todos los asuntos más importantes de Europa en aquel momento. Claro, al vivir 82 años la permitió que al final tanto sus hijos como sus nietos pues al final fueran reyes de distintas zonas. Estamos hablando de que sus nietos al final fueron reyes de Inglaterra, de Castilla, de León, de Portugal, de Sicilia, de Escocia, de Aragón, de Francia, en fin. Incluso la princesa de Asturias, nuestra Leonor, comparte nombre y comparte sangre. Porque si vamos mirando un poco los rasgos y los lazos de consanguinidad, al final Leonor también tiene parte de Leonor de Aquitania, precisamente por todos esos cruces que ha habido a lo largo de estos últimos siglos. Entonces, pues claro, evidentemente, sabiendo todo esto, pues ella puso un poco como ese eslabón fundamental en una época donde a lo mejor lo que faltaba eran esos elementos culturales, y que fomentara a los trovadores y los juglares, pues mira, qué maravilla. Y ahí está. E incluso, y ya con esto termino, también se la dice que fue una de las impulsoras del feminismo, si es que podemos entender feminismo en aquella época, porque defendió los derechos de las mujeres a heredar la tierra, y eso no lo hacía cualquiera. Fíjate, cuando te propuse el tema de Leonor de Aquitania, me dijiste, ay, mira, pues la figura histórica a la que más cariño tenía Juan Antonio Cebrián, ¿no? Pues también de alguna forma este cronovisor es un homenaje a él y a esa labor de divulgación que hizo durante tantísimos años en La Rosa de los Vientos, y que lo merece, ¿no? Merece que sigamos recordándolo como el pionero y el maestro de todos nosotros. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, porque me has dado la oportunidad también, pues eso, de rememorar a esta mujer que curiosamente no la habíamos tocado hasta ahora, con lo cual ya era el momento. Claro que sí. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.